enfocarnos justamente en la construcción de la colectividad, ¿no? A través de esta diplomacia cultural y el impacto, también vamos a ver el impacto en la diáspora coreana, o sea, todos aquellos coreanos que no viven dentro de Corea, pero que se siguen autodefiniendo e identificando con Corea como país y como cultura origen, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? No es lo mismo, Betsy. Acá la cuestión de la Virgen es otra percepción. Ahorita a ver si me da tiempo de llegar a esto del chamanismo y les explico con un poquito más a detalle, solo para no adelantarme, ¿sale? Entonces, bueno, construye la identidad, pues eso ya lo acabamos de explicar. ¿Cómo se construye la identidad cultural? También ya dimos algunas pistas de cómo se hace en general. Cómo desde la estructura del Estado se transmite esta identidad colectiva a los integrantes del colectivo llamado nación. Y vamos a ver el impacto de la diplomacia cultural y la diáspora coreana. Si alcanzan a ver cómo va cambiando, chicos, porque ya ven que luego se queda atorado. Tendría que estar en una... no se ve el cambio. Okay. Entonces, permítanme un segundo. Lo vamos a tener que compartir así otra vez porque no quiere. Ahí ya se ve, ¿verdad? Entonces espero que se pueda cambiar bien. Entonces, bueno, básicamente, y a lo que quería llegar a través de la sesión pasada, era justamente a explicar que la identidad nacional de Corea está basada principalmente en un nacionalismo étnico, es decir, la construcción de esta conciencia nacional está basada principalmente en lo étnico. No es la única característica, obviamente, pero es la principal. ¿Por qué? Porque los coreanos han construido a través de esta nueva formación de su Estado-Nación que se da a partir de 1948, ¿no? que se separa la península, y después de 1953, que se termina la guerra de Corea, y que se quedan divididos como dos estructuras diferentes. En el sur se ha tratado de anclar la esencia de la sociedad a su origen mitológico, ¿no? Que está basado en el mito de Tangun, que también ya lo habíamos mencionado en alguna de las sesiones, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. Y este padre mitológico, ¿no? Que tiene características divinas y características humanas, es lo que da pie o lo que origina la sociedad coreana, ¿no? Entonces, Tangun se conoce como el padre mitológico del pueblo coreano, desde el 2333, y entonces a partir de este padre común es que todos los coreanos del sur se autoidentifican como parte, ¿no? Como hijos de un mismo fundador. Obviamente esto es un mito, por ahí hay algunos datos que se asocian, ¿no? Con la creación de este mito, en los primeros, en la formación de los primeros reinos o protorreinos, ¿no? Antes de manifestarse como reinos. Pero aún así es una historia que, independientemente de que sea verificable o no, sí ha servido como esta historia guía, ¿no? Que le da al Estado surcoreano esta capacidad de entender que tienen un origen común, que por ende todos son, pues, hermanos, ¿no? Y que esa característica de comunidad, ¿no? De colectividad, les permite compartir características únicas. Y esas características únicas
aparte de darles ese sentido de colectividad, de unidad, de sociedad, también les va a permitir separarse de otros, ¿no? En este caso, pues de otros países que los rodean, como Japón, como China, o incluso ya manifestar algunas diferencias con Corea del Norte, ¿no? Este nacionalismo étnico obviamente se basa en la idea de que todos pertenecen a un mismo grupo étnico, justamente, y lo étnico se ancla a características sociales y culturales, sí, pero tiene un factor muy importante que es las características físicas, la apariencia física. Entonces los coreanos no solamente se autodefinen, ¿no?, como parte de un mismo grupo social, sino que se asignan características de pureza, ¿no? Mucho del discurso nacionalista coreano, anclado en lo étnico, justifica que son de una sangre pura o de una sangre única que no está mezclada, y que esa sangre única, ¿no?, que esas características particulares de ser puros, les dan características para ser mejores seres humanos que otros, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros deconstruimos este discurso desde otra sociedad, podemos entender que, pues claro que tiene tintes pues muy despóticos, ¿no? Es como, pues, somos superiores o somos mejores que, incluso cuando ustedes, si en algún momento les interesa, por ejemplo, observar algunos discursos, ¿no?, de cuando van a los Juegos Olímpicos o de cuando ganan algún campeonato, etcétera. Mucho de lo que los atletas coreanos tienen en esta parte de reforzamiento psicológico, pues es justamente entender que su esencia coreana es lo que los lleva a ganar, ¿no? Que les da la capacidad de ganar. Entonces pareciera una tontería, pero en términos psicológicos es muy fuerte el que tú puedas creer que hay elementos biológicos, ¿no?, dentro de ti que te permitan correr más rápido que el de al lado, o que te permitan nadar más rápido que el carril de al lado, o que te permitan ser la mejor patinadora del mundo. O digo, es evidente que hay un esfuerzo físico, ¿no?, que está implícito en ganar una carrera, y eso es reconocible. Lo que desde mi punto de vista no debería de reproducirse es el hecho de creer que lo hacen porque tienen características étnicas, biológicas, que los hacen o los han hecho superiores a los demás. ¿Por qué? Porque esta visión al final, ¿no?, tiene este carácter despótico o de superioridad que los va a llevar a ver a los otros de una manera menos capaz o menos desarrollada o de menos valor, ¿no? Y mucho de eso se percibe, por ejemplo, en discursos. A lo mejor ustedes no lo pueden percibir, o a lo mejor yo soy demasiado fijada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se refieren a América Latina, siempre hay un vejo, ¿no?, de un algo, ¿no?, que los lleva a pensar que somos subdesarrollados, ¿no?, que los latinoamericanos pues estamos como en este proceso de menos desarrollo, que somos flojos, que somos tontos. Imagínense que alguna vez un profesor, un disque profesor, porque desde mi punto de vista no lo es, se le ocurrió decir que los mexicanos no aprendíamos coreano porque pues éramos flojos. Y entonces dices, no, bueno, pues si desde ese punto de vista vas a evaluar que un alumno aprenda o no aprenda coreano, pues entonces yo también, que he sido maestra en Corea, te puedo decir que pues, los alumnos coreanos también son flojos, ¿no? Porque pues, tampoco aprenden el español como a mí me gustaría que lo hubieran aprendido, por ejemplo. En vez de que él se cuestione si él es un buen maestro o no, ¿no? Que el aprendizaje de una lengua no depende solamente del empeño que le ponga un estudiante, sino que también depende del disque profesor que tengas enfrente, ¿no?
Entonces, cuando escuchas esos comentarios, te das cuenta de que ellos tienen una idea de que en América Latina, pues vivimos en el tercer mundo y somos subdesarrollados, etcétera, pero que aparte no tenemos la capacidad de competir, ¿no? De alguna manera, o de demostrar que tenemos la capacidad de hacerlo. Y desde ese punto de vista, obviamente, un discurso, ¿no? De este tipo, de este nacionalismo étnico, de decir, porque yo soy coreano, soy más capaz que tú, porque eres mexicano o porque eres latinoamericano, pues entonces ahí es donde hay un gran conflicto y donde yo aseguro que se debe de cuestionar, obviamente, esta construcción nacionalista de Corea, ¿no? Porque tiene un impacto negativo en la interacción que hay con otras sociedades, ¿no? Pero bueno, el nacionalismo étnico al final también tiene el peligro de que justamente, ¿no? De que pueda, ¿no? Construir, pueda integrar, ¿no? Otros elementos para poder desarrollarse o para que la sociedad, ¿no? Que lo está manifestando, pueda subsistir en un sistema mucho más amplio que su misma sociedad, porque obviamente cuando llegan con esta idea, ¿no? De que nosotros somos más o nosotros tenemos más capacidades o nosotros nacimos con nuestra sangre pura, que aparte es una tontería, siempre lo he dicho. En el mundo no hay grupos étnicos puros, no existe. El ser humano está caracterizado porque desde sus inicios ha tenido procesos migratorios y al haber procesos migratorios hay procesos de mezcla, ¿no? Entre unos grupos y entre otros, y de lo que menos podemos hablar en la actualidad es de pureza racial, ¿no? De pureza de origen étnico. Eso no existe en este momento de la evolución del ser humano, ¿no? Este nacionalismo étnico es peligroso porque es divisivo, ¿no? Al final divide y destruye, ¿no? Porque también por el derecho de yo tener, por ser mejor ser humano, pues tengo el derecho de destruirte, ¿no? De invadirte, que es lo que, por ejemplo, en este momento está pasando con Rusia y con Ucrania, ¿no? Que a pesar de que Ucrania es la cuna de lo que hoy se puede entender como Rusia, ¿no? Pues Rusia, el que gobierna Rusia no logra entenderlo y entonces, pues bueno, en su afán de ser superior y promover estas fotos ridículas donde anda encima de un oso, y creerse un superhéroe e indestructible, ¿no? Es que siente, ¿no? Que tiene el derecho de dominar a los demás. Entonces es un pensamiento sumamente peligroso para la estabilidad de todas las sociedades, ¿no? La división étnica, ¿no? Cuando hay una división que se da a partir de este tipo de nacionalismo, perdón, es más fundamental y permanente que otras formas de división. Los conflictos que emergen de estas son los más difíciles de resolver. Por ejemplo, también lo podemos ver con el caso de Israel, ¿no? Que es muy complejo cómo interactúa, ¿no? Con todos los otros países que están alrededor, con Siria, por ejemplo, con Líbano, es muy complejo porque obviamente la esencia no se basa en otra cosa, sino en mantenerse a salvo como grupo. Y de alguna forma, yo pienso que en Corea esto es posible o se da de esta manera, primeramente porque traían, ¿no? el trauma que dejó la colonia japonesa, pero también, no sé si recuerdan que en una de las primeras clases les comentaba que Corea se caracterizó durante todo el tiempo que fue el reino de Choson y que empiezan a llegar las potencias o los poderes occidentales, lo definieron o lo etiquetaron, ¿no? Como el reino ermitaño porque tenía una política de puertas cerradas. Y creo que el hecho de que se dé este tipo de nacionalismo posterior a la colonia japonesa, también de alguna manera se ancla, ¿no? En ese sentimiento
que tenían de manifestarse como capaces de salir independientemente de que Japón pues intentaba borrarlos del mapa, ¿no? Entonces creo que ese hecho también hizo que se reforzara esta capacidad de los coreanos de autodefinirse como coreanos para pelear, ¿no? Para defenderse y para poder subsistir en el entorno, ¿no? En el mundo en el que estaban viviendo en ese momento. Lo que sucede es que, claro, o sea, si vemos que en los orígenes, ¿no? Pongan ustedes, en 1960, que se empieza todo este proceso, ¿no? De reconstrucción del Estado, y se empiezan a establecer metas de desarrollo, etcétera, y necesitan unir a todos como un colectivo para poder echar a andar al país y poderlo sacar del hoyo, etcétera. Claro que esa mentalidad en ese momento, cuando se produce, ¿no? Esta idea de nación, pues nada tiene que ver con la Corea del 2022. Bueno, pongan ustedes del 2010, ¿no? Cuando Corea ya se asume de una manera diferente, ¿no? Ya tienen otras capacidades, tienen otros elementos, y entonces solamente rescatan, ¿no? Como elementos muy básicos para poder tener esta continuidad identitaria, pero que ya no se explican de la misma manera y que entonces se pueden convertir en discursos muy peligrosos, ¿no? Como esto de que son superiores o de que ellos son mejores o de que ellos son muy eficientes, ¿no? Solo por ser coreanos, cuando en realidad es un mito total y absoluto. Algunas veces, ¿no? Con algunos compañeros con los que a veces intercambiamos ideas, nos llamaba mucho la atención que, por ejemplo, hoy los coreanos se autodefinen, ¿no? Como una sociedad, pues sí, muy eficiente, muy trabajadora. En efecto, trabajan mucho más que otros países de la OCDE, pero ahí habría que cuestionar qué tan eficiente es que trabajen más, ¿no? Porque pues pueden estar todo el día sentados en una computadora y pues responder un correo y se quedaron hasta las 10 de la noche porque no habían respondido el correo en todo el día, ¿no? Entonces tenían que sacar el correo porque tenían que sacarlo. Pero eso no te habla de productividad. Entonces, el hecho de que tengan más horas, como decía un maestro de la universidad, que nos decía que el ser antropólogos era como pues muchas horas nalga, ¿no? Que se refería como a estar sentados mucho tiempo. Y entonces yo digo, bueno, eso también sucede en el trabajo, o sea, nada tiene que ver las horas nalga, ¿no? Que estés ahí sentado con que se traduzca en productividad. Sin embargo, ellos lo usan como un discurso de que realmente son muy eficientes, cuando en realidad, pues, son igual de eficientes, ¿no? Que cualquier otro país, si estamos hablando de lo privado, ¿no? O por ejemplo, esta otra idea de que hay el pali pali, ¿no? Que no sé si sepan, pero pali significa rápido, entonces pali pali es como rápido, rápido, ¿no? Entonces, si ustedes van a Corea del Sur, bueno, todo es pali pali, ¿no? Pero no es algo que sea que traigan, ¿no? de tiempos antiguos. Es una cultura que se desarrolló a partir de la necesidad del país de ser mucho más funcional, ¿no? De aprovechar los recursos, de lograr este desarrollo económico rápido que llevaron a cabo, y no es algo que les haya caracterizado toda su historia, ¿no? Como hoy lo quieren plantar, que siempre han sido así y que por eso pues el país es lo que es. Entonces creo que este tipo de nacionalismo se presta, ¿no? A que todos esos discursos se puedan fundamentar por el simple hecho de que sean coreanos. O sea, si es una sociedad donde existe el pali pali, insisto, todo es rápido, sí, cambia muy rápido, sí, pero eso se asocia con eficiencia o con calidad. Bueno, ahí es donde entra, donde podríamos cuestionar qué es para ellos, ¿no? Pues la calidad, ¿no? Cómo la miden, en base a qué, etcétera. Entonces, bueno, el conflicto al final con lo étnico, ¿no? Con tener esta asociación de la identidad nacional o de la identidad que se da en términos colectivos, es obviamente que la etnicidad genera estos conflictos
que son menos susceptibles de compromiso que los que giran en torno a cuestiones materiales, porque en el fondo giran en torno a una exclusividad, símbolos y concepciones de legitimidad. Es decir, como ser coreano es exclusivo de los coreanos, ¿no? Entonces, no entra dentro de esta concepción otra cosa que no sea Corea. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es los migrantes en Corea del Sur, que son tratados también como gente de tercera, ¿no? Incluso hay momentos en los que, por ejemplo, cuando me tocaba viajar en metro, el metro en Corea es con los asientos hacia los costados de los vagones, ¿no? Entonces los asientos son contiguos, no es como en algunos de aquí que ya ven que van dos y luego dos, por ejemplo, de la línea que llega a la UNAM, vienen dos de espalda, dos de frente y dos bueno, vienen de espaldas más bien, ¿no? Sino que es toda la línea pegadita así hacia las orillas de los vagones. Entonces, obligadamente, pues te tienes que pegar con otra persona cuando estás sentado. Y entonces, muchas veces, por ejemplo, más los fines de semana, que llegaba a salir, pues de repente había migrantes, ¿no? De los que trabajan en fábricas, ¿no? Que es trabajo que los coreanos ya no quieren hacer, entonces hay muchos migrantes del sur de Asia, hay indios, pakistaníes, tailandeses, pues de países que, como México, ¿no? Que tiene gente migrante y que migran en busca de trabajo. Entonces, es muy evidente que no son coreanos porque son de piel muy oscura y entonces los coreanos no se asumen como gente de piel oscura, incluso hay miles de tratamientos para blanquear la piel porque aspiran a tener características pues, occidentales, ¿no? Entonces, va la gente así en el metro y los coreanos no se quieren sentar junto de ellos, o sea, como que fuchi. O si alguien de ellos llega y se sienta y hay una chica, por ejemplo, coreana, la chica se para y se va a otro asiento porque no se quieren sentar con ellos, ¿no? Entonces, este tipo de conflictos es a lo que te conlleva el entenderte, ¿no? El estructurar tu identidad a partir de este tipo de nacionalismo, porque al final no te permite entender que todos en la humanidad pues somos seres humanos con diferentes características físicas, pero que no hay ni seres superiores ni seres inferiores, ¿no? En esos términos. Y entonces, obviamente, lo étnico, ¿no? Promueve que haya este tipo de conflictos, este tipo de diferencias. En sociedades divididas, el conflicto étnico está en el centro de la política. Las divisiones étnicas generan desafíos a la cohesión de los estados y a veces a las relaciones pacíficas entre estados. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en un país como México, pues sería ilógico pensar en que a partir de lo étnico, ¿no? Podríamos generar una identidad nacional, porque obviamente es un país totalmente diverso en términos étnicos y en términos culturales y en términos lingüísticos, y entonces obviamente no tendría sentido entablar este tipo de identidad. Y por ello se crea, ¿no? un continuo histórico, ¿no? Que pareciera darle sentido a esa identidad que tenemos y que logra, ¿no? Acaparar mucho más individuos, ¿no? E integrarlos dentro de esa colectividad. Pero en el caso de Corea es factible. ¿Por qué? Porque todos son físicamente similares. No hay como estas características físicas que resalten la diferencia y cuando las hay, asumen que no son coreanos, asumen que no son parte de esa sociedad. Es muy claro para los coreanos cuando no eres coreano. Te pueden asociar con otras 1000 identidades. A mí me dijeron que era hindú, me dijeron que era filipina, jamás dieron con que era mexicana.
Entonces, te pueden asignar algo, ¿no? Que se les ocurra, pero no te asumen coreana. Aunque claro, también depende del país del que vienes y con el que ellos te asocian que vienes, porque obviamente hay muchísimo racismo en Corea y mucha discriminación. Entonces, pues si eres blanco, de ojos de color, pues te aceptan, ¿no? Y te hacen la plática y hasta te coquetean, porque entonces pues eres, ¿no? De esta parte del mundo a la que ellos aspiran ser y entonces eres aceptado. Y obviamente de estas cosas no se hablan en Corea y de estas cosas no se publican, ¿verdad? Como parte de las características sociales, pero existen. Entonces, a mí me daba mucho coraje porque yo decía, bueno, entonces, si eres un rubio o una rubia de ojos claros, pero eres un asesino, te aceptan, pero si eres moreno, de piel oscura, aunque sea súper honesto y trabajador, no te aceptan, ¿no? Entonces, estos son los riesgos de producir este tipo de identidad social y colectiva que está anclado en las características físicas, ¿no? El conflicto étnico tensa, se estresa los lazos que sostienen la civilidad y a menudo está en la raíz de la violencia, la cual puede resultar pues en un saqueo, en una muerte, falta de un lugar para establecerse y las migraciones masivas. En sociedades divididas, las afiliaciones étnicas son poderosas, penetrantes, apasionadas y dominantes. O sea, logran extraer, ¿no? De los seres humanos esta capacidad apasionante, ¿no? De defender lo que son a partir de la homogeneidad que pueden encontrar en términos físicos sí, de apariencia, ¿no? Con otras personas, pero también pueden producir esa otredad que llega a ser pues muy peligrosa, ¿no? Y muy explosiva. Entonces, en el caso de lo coreano, la etnicidad en Corea, como les mencionaba hace unos minutos, se percibe como homogénea, es decir, que todos son iguales. Y es un gran mito, obviamente, por lo que les decía, ¿no? Porque obviamente en el mundo actual pues no hay grupos puros, pero también porque obviamente en la península coreana ha habido históricamente muchos intercambios pues con los grupos del norte, ¿no? Han tenido asentamientos de grupos que vienen de China, ¿no? Pues su lengua se asocia con los montes Altai, ¿no? Que es la parte ¿no? central de Asia. Y entonces, bueno, eso ya te determina que tienen un origen, un origen común con otros grupos, ¿no? También han tenido intercambios con muchos otros grupos, por ejemplo, en países como Uzbekistán, ¿no? Hay muchísimos coreanos étnicos que ya están mezclados también con gente de ahí, o japoneses. En Japón hay una gran diáspora coreana. ¿Qué decir de países como Argentina, o como Brasil, o como México, ¿no? O Estados Unidos mismo, donde ya hay un intercambio y una fusión con otros grupos, pues abismal. Todavía en la península, tal cual, pues en Corea del Sur, no es tan fácil que se acepten matrimonios con gente de otros países, sobre todo si eres hombre. A los varones, como es una sociedad patriarcal, patrilineal, a los hombres les exigen mucho, ¿no? Que se casen preferentemente con coreanas, pero hay un sector, por ejemplo, ahora de hombres coreanos ya grandes, adultos, ¿no? Que viven principalmente en el campo, que ya no son, digamos que, casables con mujeres coreanas, o que las mujeres coreanas ya no están interesadas en quedarse a trabajar en los campos, en la agricultura, etcétera, ¿no? Como que migran a las ciudades grandes o se van a otros países a estudiar. Y entonces ahí hay como una falta, ¿no? de mujeres, y entonces ahí en ese contexto
se les ha permitido a los hombres coreanos casarse con vietnamitas o con chinas, ¿no? Que tengan alguna línea, alguna asociación con Corea. Y entonces como que de a poco también por las necesidades sociales que vive Corea, sociales y económicas, tiene un decrecimiento muy alto de la población, entonces pues necesitan tener más chavitos para que esos chavitos mantengan un sistema de pensiones dentro de unos años y los coreanos sigan viviendo. Ahí como que aceptan un poco, ¿no? Que se casen mujeres extranjeras, principalmente asiáticas, que se casen mujeres extranjeras con coreanos, pero no es algo que sea bien aceptado, porque incluso a los niños que llegan a nacer de estos matrimonios tienen un proceso muy complicado en las escuelas coreanas, porque no los ven igual, ¿no? Los ven como coreanos de otra categoría. Y el gobierno ha intentado, ¿no? Establecer políticas que les ayuden a integrar a los niños y que los vean como iguales y no logran, ¿no? O sea, no logran que los coreanos lo acepten. También es importante mencionar que, claro, va habiendo cambios generacionales y que a lo mejor esos viejitos, ¿no? Que pelean en la guerra, que pues ya hay muy pocos vivos, pero que criaron a sus hijos bajo un sistema, ¿no? De creyendo que los coreanos tienen ciertas características, ¿no? Pues todavía están ahí, ¿no? De a poco van cambiando las generaciones y las condiciones van a ir cambiando. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Del principio de la sesión. Las identidades van cambiando, también las colectivas. Entonces, en esos procesos, ¿no? de transformación es que se llegan a dar esos cambios que son importantes para la existencia de las sociedades. Pero en Corea todavía es muy claro, ¿no? Este rechazo hacia lo no coreano. Entonces, bueno, esa etnicidad de Corea se percibe como homogénea, o sea que todos son iguales, con un mismo origen. La división después de la colonia trajo un conflicto en definir quién representa a la nación étnica coreana, ¿no? O sea, los del norte o los del sur. ¿Cómo vamos a construir lo étnico? Si los dos se supone, ¿no? Que tenemos el mismo origen, pero ya no somos lo mismo ni queremos ser lo mismo, ¿no? Ambas Coreas tienen que establecer estas políticas de representación. ¿Cómo nos vamos a representar? ¿Cómo, no? De estas dos opciones de ser coreanos, ¿cómo nos vamos a construir? ¿Cómo nos vamos a definir? ¿Somos Choson o ya no somos Choson? Porque Choson era toda la península y hoy estamos divididos. ¿Somos Choson o no somos Choson? Porque aparte de que la península ya no es una sola, se fragmentaron, se dividieron en grupos, ¿no? Donde unos piensan que un sistema político ideológico es bueno y otros piensan que no. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuáles son los coreanos más capaces, no? ¿Cuáles son los más trabajadores? ¿Cuáles son los más capaces de sacrificar? ¿Cómo nos vamos a construir como nación, no? En este caso, la homogeneidad étnica no ha llevado a una coexistencia pacífica entre las dos Coreas, porque independientemente de que ambos grupos provengan de ese mismo origen mitológico, porque aparte cabe mencionar que existe una parte, ¿no? de esa identidad de origen basada en Tangun, que se queda anclada en el norte, ¿no? E incluso en el norte hay como un mausoleo, creo, de Tangun y también se exalta, ¿no? Como esta identidad de origen, de pureza, de lo divino, ¿no? Pero queda en el norte, no queda en el sur. Entonces, ¿cómo vamos a justificar los del sur que también provenimos de ahí, no? Entonces hay que reconstruir la historia y hay que agarrar y adoptar los elementos que nos permitan, ¿no? Sustentar esta identidad que estamos formando, pero que también nos permitan seguir adelante como grupo. Desde mi punto de vista, pues este nacionalismo étnico no resuelve el caso particular de la península coreana,
porque no es suficiente, ¿no?, ser coreano para ser un solo país. Y ahí es donde entendemos que la parte ideológica, ¿no?, la parte política, que se asocia mucho más a la estructura del Estado, es sumamente importante para la construcción de esta identidad, ¿no? La construcción de la nación es un proceso histórico donde ambos elementos, tanto los políticos como los étnicos, operan en diversos grados dependiendo de condiciones históricas y políticas específicas. Cada nacionalismo contiene elementos cívicos y étnicos en diversos grados y en diferentes formas. A veces predominan los elementos cívicos y territoriales, en otros momentos es la etnia y los componentes vernáculos que son enfatizados, o sea, los componentes locales, ¿no? De cualquier manera, bueno, esto es entendible desde el punto de vista o desde que analizamos estos procesos, ¿no?, como construcciones, que es lo que nos decía tanto Anderson como Giddens y Hobsbawm, que el nacionalismo es una construcción. Otros como Gertz, Connor o Smith nos dicen que es la continuación, es una trayectoria en un espacio territorial, es decir, a partir de que tenemos cierto territorio vamos a trazar la continuidad de todos los eventos que se han dado en este espacio y a partir de ahí vamos a construir, ¿no?, esa continuidad que nos va a dar las características como colectividad. En el caso coreano se unen la raza, ¿no?, a través de la etnicidad y la nación. El caso particular de Corea enfatiza el nacionalismo étnico que sobrepone lo étnico antes que lo político. O sea, en el caso particular de Corea del Sur. Pero lanzamos la misma pregunta. Si lo étnico es tan importante, ¿no?, y a partir de esa identidad étnica rechazan a otros o no integran a otros a su sociedad, porque entonces no han podido reunirse con el norte, ¿no? Si el norte contiene esas características de etnicidad iguales, ¿no?, que el sur. Aquí hay que entender que, y bueno, ¿por qué es importante entenderlo así? Porque hay una ruptura histórica, ¿no?, que sí les da la etnicidad como una fuente primaria de identificación, pero que esta división territorial que se da a través de esta ruptura histórica, ¿no?, hace, ¿no?, que se convierta lo territorial, ¿no?, como una fuente secundaria de identificación. Corea al final, si se percibe como una nación pues, racializada a través del origen prehistórico común, genera o podemos entender, ¿no?, este sentido de pertenencia que se basa o que se estructura o que se construye a partir de la etnicidad como una base cultural, ¿no?, a partir de ese grupo con características físicas particulares, les va a permitir entablar estas redes de identidad, ¿no?, para de ahí desplantarse independientemente de las características que se le agreguen, digamos que tienen como la base, ¿no?, el sustento. Ven lo racial, ¿no?, como la esencia del origen, que son estas características asignadas a través del padre fundador del pueblo coreano, que se asocia al mito de fundación, donde Tangun es hijo mitad de un dios y mitad de una humana, ¿no? Esta origen común les permite tener la idea o la concepción de una sangre unitaria, una sangre única que es inmutable, pero que también es permanente. Es decir, si yo soy coreano, ¿no?, y tengo un hijo coreano, pues en consecuencia esa sangre, ¿no?, que me da al final la vida y la característica pura, ¿no?, me va a permitir mantenerme permanente si no me mezclo con nadie más. Es decir, vamos a seguir siendo coreanos en tanto nos mantengamos
pues sí, tal cual la palabra, reproduciéndonos, ¿no? Con gente de ese mismo colectivo. Esto también ha permitido que los coreanos tengan una noción colectiva de una familia extendida. En Corea, y que también es algo muy, es muy permanente, es muy presente, pero que también tiene como antecedentes no solamente en el origen étnico, sino también en el confucianismo, ¿no? Que reafirmó el sentido de colectividad porque era muy importante para el dominio, ¿no? Para el control de la sociedad que se planteaban los reyes. Plantearon, dejaron implantado en la sociedad coreana esta concepción del nosotros, en coreano se dice uri, y esta palabra es muy importante y muy frecuente, ¿no? Cuando ustedes observan a la sociedad y a las personas coreanas, siempre tienen consciente esta palabra, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando se referían a su esposa o a su mamá, decían, nuestra esposa, ¿no? O sea, por ejemplo, si un esposo estaba hablando de su esposa con un amigo, no decía mi esposa, decía nuestra esposa. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque decía, ¿y por qué la colectiviza, no? O sea, ¿por qué colectiviza la esposa? Si se supone que es un proceso individual y es un proceso independiente. Y son estas cosas que son muy confusas para entender la sociedad coreana, ¿no? Y este uso de la palabra obviamente no es que se refiriera a que pues mi esposa es tu esposa, obviamente, ¿no? Sino a esta colección de conciencia colectiva donde el yo es menos importante que la colectividad. En Corea, lo social y lo colectivo tiene un valor incomparable con lo individual, aunque los coreanos son sumamente competitivos, siempre están entre ellos, ¿no? Como viendo quién da más, quién puede más, quién tiene más, pero aún así lo colectivo es muy importante porque está basado en esta ideología confuciana, ¿no? Que se implementó, donde el control social y el comportamiento social es muy importante para el beneficio de todos, ¿no? Donde lo individual más bien es muy cuestionable. Si tú ves por tus propios intereses, entonces pues eres egoísta y entonces no tienes como un compromiso social y colectivo. Y entonces esa idea de vernos a nosotros y a los otros como parte de una misma familia, como una familia extendida, también luego se ha ido trasladando a muchos otros ámbitos, como el ámbito laboral o el ámbito de la escuela, etcétera, que le permite a los coreanos de alguna manera pues mantener ese control social, perdón, ese control social que se implanta, ¿no? Desde los tiempos muy antiguos, sobre todo, y se reafirma más en el último reino de Joseon, donde el confucianismo llega a arraigarse de una manera y a reinterpretarse en forma del neoconfucianismo de una manera muy fuerte y marca las estructuras a través de las cuales la sociedad se va a mover incluso en la actualidad, ¿no? Sentido nacionalista de Corea, esta identidad también se basa en la nación, ¿no? La etnia y la raza, y de alguna manera, como les mencionaba hace rato, se refuerza por el imperialismo japonés, es decir, cuando los japoneses los en una colonia, entonces como que eso, ¿no? Resalta, exalta el sentimiento coreano de permanecer, de seguir existiendo, de seguir sobreviviendo y seguirse transfiriendo a otras generaciones, ¿no? Como de no terminarse. Entonces, de alguna manera, al no poder los japoneses eliminar, ¿no? Los rastros culturales e identitarios de lo que era los coreanos en el periodo de Joseon, entonces, después de la colonia, esto pues como que se reafirma y se reconstruye
y se revalora y se retoma, ¿no? Como la esencia de lo que va a ser la identidad nacional coreana. Entonces, bueno, hay muchos elementos, ¿no? que ayudan a que se estructure la identidad nacional de esta manera, como los elementos históricos, la lengua, las políticas de representación, es decir, cómo nos vamos a representar, ¿no? Como una nueva nación, el mito de origen, que es este que les mencionaba sobre Tangún, y pues esta guerra que se da del sur en contraposición al norte, que es parte de la identidad actual de Corea del Sur, y del norte en contraposición al sur, ¿no? Incluso hace, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones, la semana pasada, sí, creo que el 9 de marzo hubo elecciones presidenciales, y ganó el candidato del Partido Conservador, le ganó al del Partido Demócrata, así por casi nada, ¿no? Y entonces una de las grandes, digamos, de las grandes características del candidato que ganó era justamente, ¿no? Que iba a tener mano dura con el norte. Y ahí nos damos cuenta que sigue teniendo sentido, ¿no? Es vigente y es permanente esta contraposición con el norte, porque el presidente actual, Moon Jae-in, que es también del Partido Demócrata, tuvo, ¿no? Como un acercamiento otra vez a través de la paz, del respeto, del diálogo con el norte, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues bueno, sí logró acercarse al norte, obviamente, y esto fue como un momento importante para Corea del Sur. Pero hoy vemos a través del candidato que eligen como nuevo presidente que este discurso otra vez de mano dura con el norte vuelve a tener sentido, ¿no? Entonces, estos elementos identitarios, ¿no? Están ahí fluctuando, ¿no? Y se mueven también dependiendo de los intereses mismos del gobierno. Sin embargo, ¿no? Aunque la construcción de la identidad nacional está basada en todos esos elementos que hemos estado platicando, en la actualidad lo que se promueve, ¿no? Desde el sur específicamente, ¿no? Como esa identidad coreana a través de la diplomacia cultural, son elementos, sí, que están asociados, pero que desde mi punto de vista no tienen mucho que ver con esa identidad nacional real, ¿no? Con lo que funciona dentro del país mismo. Es decir, hay algo que construyeron, ¿no? Para ser usado a través de esta diplomacia cultural y qué es lo que quieren que el mundo vea de ellos, pero al interior se mueven de una manera diferente. Es lógico. No es que sea malo o ay, que mentirosos son los coreanos, evidentemente no va por ahí porque es lo mismo que sucede en México. Dentro del país hay situaciones muy fuertes, por ejemplo, la violencia, la pobreza, los feminicidios, ¿no? Todo esto que vemos constantemente que existe y que pasa, pero eso no es lo que México quiere que vean de México en el exterior, ¿no? Entonces la política, la diplomacia cultural de México hacia el exterior, pues transmite, miren qué hermosas playas tenemos, miren nuestras zonas arqueológicas, nuestras pirámides son bellísimas, no sé, tenemos un ecoturismo magnífico, el país es sumamente diverso en términos, sí, culturales, lingüísticos, etcétera, pero también en términos de entornos naturales, ¿no? Tenemos muchos climas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, no, y esto quiero que quede muy claro, no es que esté mal lo que hace Corea, lo que estamos haciendo es tratar de entender cómo lo hace Corea, ¿no? Y entonces, pues bueno, a través de la promoción de esa identidad nacional, ¿no? Se promueve un país que es democrático, que ha logrado de alguna manera calificar
a los requisitos que se piden en Occidente para poder ser reconocido como un país desarrollado y sobre todo como un ejemplo o un modelo, ¿no?, de desarrollo que se promueve mucho, sobre todo en países que ellos consideran subdesarrollados o menos desarrollados que ellos, ¿no? ¿Cómo se promueve? Pues bueno, principalmente se promueve a través de la unión de dos fuerzas importantes en este periodo en el que vivimos, que son las empresas y el gobierno. O sea, se unen ambos y a partir de ahí se promueve una imagen específica y se promueve a través de diferentes canales, a través del canal que le corresponde al gobierno, ¿no? A través de las embajadas, del centro cultural, del lobbying, ¿no? Con N cantidad de empresas o de sectores empresariales donde están interesados en invertir, pero también desde el otro lado, pues se mueve desde lo privado, ¿no? A través de todas estas empresas, principalmente de la industria cultural, ¿no? Que están generando contenido, ¿no? Y que impacta de una manera muy fuerte en el público receptor, sobre todo en los jóvenes que están justamente en este proceso de reafirmación identitaria, ¿no? Donde están viendo, bueno, quién soy, cómo me gustaría ser, cómo me gustaría expresarme. Y a través de esos canales es que se promueve una identidad específica, ¿no? Pero que también tiene fines específicos. La intención, obviamente, es difundir una imagen que asocie lo coreano, ¿no? Como lo legal, o sea, lo permitido, lo auténtico, lo bueno, etcétera, con el sur, ¿no? No es que estén interesados en que se vea así a toda la península, obviamente tienen una política de Estado y entendemos que ahora están divididos en dos partes, entonces, obviamente, pues el sur invierte en su imagen, ¿no? Y esto lo han hecho de una manera muy exitosa a través de lo que ellos han llamado, bueno, no ellos, los chinos en determinado momento llamaron ola coreana o Hallyu, que Hallyu quiere decir tal cual ola coreana, y esta ola coreana no solamente contiene productos de entretenimiento, lo vamos a ver en otras sesiones después, vamos a ver todos los elementos de cómo han conformado esta industria cultural, pero que en su mayoría y principalmente son productos de entretenimiento que han ayudado a transmitir ciertas imágenes y ciertas ideas y ciertas características de lo que hoy podemos identificar como la República de Corea. Sin embargo, hay elementos importantes, ¿no? No todos los coreanos están identificados con esta imagen. Es decir, si nosotros vemos desde fuera de Corea hacia Corea, pensaríamos que los coreanos son, como están de acuerdo en que se promueva la imagen del país de esta manera. Sin embargo, si preguntamos dentro de la sociedad coreana, no todos los coreanos están de acuerdo con que esa es la mejor forma de difundir la identidad o la imagen que se promueve de lo que es Corea, ¿no? ¿Funciona realmente como cultura coreana? Pues no es cultura coreana, es cultura del entretenimiento. O sea, es una industria cultural que rescata algunos elementos de la cultura coreana general, los toma, los inserta para justificarlos como coreano, pero también es una cultura del entretenimiento que está sumamente estandarizada con la cultura occidental o con las industrias culturales occidentales y que también por eso podemos entender que ha sido fácil entrar a el mercado global y entrar a sociedades diversas porque tiene esta estandarización, tiene estas características de occidentales, ¿no? Que se fusionan con algunos elementos coreanos para poder difundirse y esparcirse en muchas sociedades, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle también en otras sesiones. Y entonces, bueno, aquí lo importante es entender
que existe una diferencia entre la política del Estado, entre lo que el Estado ha decidido que se tiene que hacer para promover la imagen del país y el sentir colectivo. Es decir, no siempre hay un respaldo, ¿no?, que justifiquen las acciones de gobierno, porque muchas de esas acciones están encaminadas a los intereses económicos, no solamente del gobierno, sino también del sector privado. Entonces, estos son elementos que no podemos pues dejar de mencionar, porque es pues, lo que construye en sí misma la industria cultural coreana, ¿no? Ahora, ¿qué parte de, en qué momento el Estado o el gobierno coreano entiende, ¿no?, que a partir de la promoción de estos productos se puede promover una imagen interesante, atractiva, ¿no?, de Corea, y que esto va a tener un impacto en la economía coreana. Y aquí es donde hace sentido, ¿no?, lo que vimos hace 2 o 3 clases de la política, del desarrollo económico de Corea, ¿no?, que en los 90 llega a un punto donde se encuentran con una gran crisis y el gobierno empieza a ver y a pensar en qué otros sectores, ¿no?, se puede desarrollar la economía, pues para que no vuelvan a tener los problemas que tienen en la crisis del 97, y empiezan a explorar diferentes sectores. Y aquí es cuando empiezan de alguna manera a darle más fuerza, ¿no? Si bien es cierto que en base al desarrollo de la política cultural misma que vimos hace 2 sesiones, es a partir de los 80s, ¿no?, que se empieza a dar como un cambio y una apertura hacia el mundo. En los 90s, ¿no?, que empieza todo este proceso de globalización, es que pues Corea entiende, ¿no?, que ahí hay una beta y que entonces pues se puede ir construyendo, ¿no?, una fuente también para alimentar la economía local. Entonces, la idea de esta internacionalización que se da por parte del gobierno tenía la intención de empezar, ¿no?, a abrirse hacia el mundo sin perder lo propio, ¿no? Y siempre diferenciándose del norte, es decir, establecer una palabra que asocie Corea con el sur y no con el norte. Y en la actualidad es muy interesante porque cuando hablamos de Corea, ¿no?, y que también a veces es mucho de las discusiones que se dan en el espacio académico de gente que estudia Corea, se piensa mucho en por qué especificar, ¿no?, que estoy hablando de Corea del Norte y Corea del Sur. Pues porque básicamente el sur, y con toda la maquinaria que han usado para reafirmar esta identidad, pues se han apropiado de la palabra Corea, ¿no? Pero claro, solamente como una nota, ¿no?, para que veamos que sí ha tenido efecto esa política que toman desde los 90s, ¿no?, para poder reafirmar e identificar al país, ¿no?, con ciertas características en el espacio global. Entonces, este proceso de internacionalización, que más bien es un proceso de globalización, se llama, o se dice en coreano, Segiehwa, se dice globalización, y es el término que usa la República de Corea, ¿no?, para enfatizar el proceso que se iba a empezar y que era importante empezar a tener contacto, ¿no?, con el mundo exterior en términos de intercambio económico, pero también pues ver este espacio económico como un puente, ¿no?, como una guía que les permitiera de alguna manera también como reafirmar esa imagen y esa identidad de Corea pues en todas las sociedades a las que iban a llegar, ¿no? La globalización en Corea evoca un fuerte sentimiento nacionalista, llamando a la unidad nacional para sobrevivir y ganar liderazgo en la comunidad internacional. Este proceso de globalización
que de alguna manera es como este paso de Corea, ¿no? De lo local al espacio global, es muy interesante porque cuando ellos se plantean este proceso, digamos que en términos económicos, no solamente es así, o sea, también había otras líneas en las que estaban interesados y estaban totalmente conscientes de que no iba a ser un proceso fácil, ¿no? Que el mundo, pues, creyera en ellos para poder aceptar inversiones o hacer intercambios comerciales, etcétera. Y entonces una parte muy importante de esta política de globalización o de este proceso de globalización que lleva a cabo el gobierno coreano, tiene como meta impactar en la diáspora coreana, es decir, impactar en todos esos coreanos que no viven en Corea, sino que están en otro país y que se siguen asumiendo étnicamente coreanos. ¿Por qué? Porque a través de ellos y a través de exaltar en ellos ese sentimiento nacionalista, ellos que ya conocen las sociedades en las que están, que hablan la lengua de las sociedades en las que están, pueden ser puentes sumamente potenciales para poder abrir el espacio de esas otras sociedades del mundo, pues a Corea. Y entonces es muy, muy interesante porque, por ejemplo, en México les había mencionado que la primera migración de coreanos se da en 1905. Esos coreanos que llegan a la península de Yucatán se quedan ahí por mucho tiempo porque inicia el proceso colonial de Corea y ellos no quieren regresar a Corea cuando Japón los tiene como colonia. Se quedan en México, luego muchos se casan, tienen sus hijos, etcétera, y ahí están, ¿no? Viviendo en Yucatán, algunos se van hacia Veracruz, otros se van hacia Cuba, y entonces es muy interesante porque apenas tendrá unos pocos años, unos 5, que yo me percaté, no sé si el proceso haya empezado hace 5 años o hace 10, que yo me percaté que la embajada de Corea en México empezó, ¿no?, a localizar a toda esta gente y les hacen reuniones para reafirmar y reconocer, ¿no?, el trabajo que han hecho en otras sociedades. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué necesidad hay si ya tienen tantos años? Habría que preguntarles si se sienten todavía coreanos, si son más coreanos que mexicanos, o etcétera, ¿no? O sea, ahí también como que es otro proceso de identidad muy complejo. Pero a mí me llama mucho la atención porque está la mano del gobierno ahí, ¿no? Haciendo reuniones para premiar a fulanito de tal, que es descendiente de fulanito de tal, que hizo tal cosa, y donde aplauden, ¿no? El año pasado creo que se decretó en México el año del inmigrante coreano, no, un día del inmigrante coreano, algo por mayo. Y entonces para mí de repente digo, bueno, o sea, ¿por qué se establece o se decreta en México el Día del Inmigrante Coreano y no el Día del Inmigrante Libanés, ¿no? Que por ejemplo sabemos, o del inmigrante español, que sabemos que hay muchísimos comparados con los coreanos. Y entonces ahí es donde te puedes dar cuenta que hay mano del gobierno de alguna forma, ¿no? Haciendo este lobbying de, hay que reconocer a los coreanos porque los coreanos son esto, y hay que reconocer a los coreanos porque los coreanos son otro, ¿no? Entonces, como que no hay un proceso natural de reconocimiento social, ¿no? Que diga, pues es que amamos en México a los coreanos y entonces queremos que se establezca el Día del Inmigrante Coreano. O sea, eso no es un proceso natural. Entonces, ¿por qué está la mano del gobierno? Pues porque hay intereses detrás. ¿Cuáles son? Pues digo, tampoco logro decodificar todo, ¿no? Pero los hay. Entonces, bueno, esta política de globalización va muy enfocada a las diásporas, principalmente, que es algo que menciona el texto de Park, y también es muy interesante, iba en un inicio enfocada a las diásporas de los países del primer mundo, es decir, Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Pues porque es donde los coreanos tenían interés de llegar. Y entonces, también lo importante de este momento que inicia el proceso de la globalización
es que Segiehua representa una comunidad nacional desterritorializada, es decir, que ya no está en el territorio, pero que está, ¿no?, entre los coreanos. Se parece o es muy similar al nacionalismo a larga distancia que mencionaba Benedict Anderson, pero también está estos nuevos procesos de identidad y desterritorialización, ¿no?, que se dan a través de los procesos migratorios y que también habíamos mencionado con Jiménez, ¿no? Y bueno, a partir también del uso de las nuevas tecnologías de comunicación, y los viajes, ¿no?, frecuentes entre el hogar y diversas subcomunidades, pueden generar un sentido de pertenencia que trasciende las fronteras, ¿no? Como parte de la política cultural y el propio proceso de globalización, en 1999 el presidente Kim Dae-jung estableció una ley para la promoción de la industria cultural que obviamente ya se engancha, ¿no?, y va a reforzar, ¿no?, todas estas intenciones o estas metas que se establecen desde el gobierno para poder insertarse en este proceso de globalización. Esto va a tener un fuerte impacto en la difusión y la presencia de los productos culturales coreanos, pues en muchas regiones del mundo, porque no solamente es que pues establezcan la política y se queden, ¿no?, como estaba. Evidentemente va a tener un impacto la promoción de Corea y su intercambio con otras sociedades y con otras comunidades, y se va a reforzar en mucho o en muchísimo o en más de lo que quizá pensaban a través de estos productos culturales y del entretenimiento, porque al final eso es lo que va a lograr que la gente se dé cuenta de Corea y que la gente voltee a ver Corea y que la gente se detenga y piense en qué es Corea. Entonces, de alguna manera, así es como van trazando el camino a través del cual Corea se va a representar en otras sociedades y cómo es que pues deciden ellos representarse en otras sociedades. Que esto tenga que ver con la realidad cotidiana, con lo que realmente la sociedad coreana asume como características identitarias de la propia sociedad coreana, no, va a estar un poco lejos. Hay algunos elementos que sí, pero muchos elementos que no, y que al final no dejan de ser parte de una asociación, elementos de la industria cultural y del entretenimiento de, pues de la República de Corea, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan algunas dudas o preguntas. Si quieren, pueden levantar la mano si les quedó alguna pregunta o alguna duda en particular.